las colinas, son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce cómo surgió la cristiada y la vida de los cristeros durante el movimiento de lucha por defender los derechos de amar a Dios. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. Bienvenidos, porque la sangre de los mártires es semilla. Comenzamos. El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más del programa La Sangre de los Mártires es Semilla, un programa a cargo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, Grupo Tijuana, que estamos aquí muy contentos de poder compartir con ustedes todos estos acontecimientos y hechos históricos también de los martirios diferentes que ha dado la Iglesia en todos los tiempos. La Iglesia desde siempre ha sido mártir, ha sido perseguida. El primer perseguido pues fue nuestro Señor Jesucristo, al momento en el que Herodes empieza a tener estos deseos de poder y de ser el único rey, pues empieza a tener persecución a los cristianos, y pues el primero, por supuesto, Cristo, el mismo, el Mesías. Y nosotros estamos dedicados pues a darles a conocer a través de nuestro carisma también, que es el martirio, la sangre de mártires, pues queremos darles a conocer que vale mucho la pena pedir esta vocación a Dios, pedir la vocación del martirio, sea de la manera que sea, pero que Dios nos conceda de verdad ser mártires, porque somos miedosones, la verdad, somos miedosones al sufrimiento, al dolor. Sin embargo, todo esto es necesario para la purificación de nuestros pecados, y más allá de la purificación de nuestros pecados, la purificación de la misma iglesia. Dejemos de ser a veces tan egoístas, hagámoslo por la iglesia, por la iglesia. Señor, te pido por mí, Señor, te pido por mis hijos, Señor, te pido por mi mamá. Pide por la iglesia, pide por tus sacerdotes, sacrifícate por ellos, y vas a ver cómo vamos a tener una mejor iglesia, y una iglesia siempre más santa. El día de hoy vamos a hablar de 4 mártires de la iglesia en diferentes épocas, en diferentes tiempos, y solamente brevísimamente les digo, la forma de ser mártires son en 3 formas. Es la sangre del mártir rojo, aquel que muere en violencia, que muere asesinado, que muere violentado, que muere ultrajado. Por ejemplo, Anacleto González Flores, que muere le cortan las plantas de sus pies o lo cuelgan de sus dedos pulgares. Eso es usar la violencia. Ese es el mártir rojo. Hay mártir blanco, es aquel mártir que no muere en violencia, que muere más bien en enfermedad, o muere por vejez también, o por cansancio. Caso, por ejemplo, del Papa Juan Pablo II, que es beato, y él se le considera también un mártir blanco. Y el mártir verde, ¿cuál es el mártir verde? El que muere en la misión. Por ejemplo, ¿cuántos mártires no habrá que nosotros desconocemos que mueren en África, en misiones? Esos son mártires verdes, que mueren a lo mejor porque fueron atacados por una peste dentro de su apostolado, o que mueren muchos que han muerto de cáncer o de alguna lepra, muchos mártires que murieron contagiados por enfermedades al momento de ellos cuidarlos. Esos son mártires verdes que mueren en misión. Vamos a nosotros a describirles algunos rojos, algunos verdes, no son tamales, son mártires verdes, rojos, blancos, y vamos a iniciar con mi querido compadrito. Los presento, además no los he presentado. Yo soy Lulu Calzada para servirles. ¿De aquel lado está? Buenas tardes, mi nombre es Brian Jesús Chávez, miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Hola, buenas tardes, mi nombre es Mónica Vázquez, también miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Buenas tardes, mi nombre es Eulalia Gutiérrez Calzada, miembro activo, sirviendo en el Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Y Lulu Calzada para servirles. Vamos a iniciar rápidamente. Compadrito, ¿a quién nos vas a presentar tú? Pues aquí tengo una información muy interesante. En los programas que hemos dado anteriormente siempre hemos hablado de nuestros mártires mexicanos. Ajá. Hemos hablado de Anacleto González Flores, hemos hablado de
de José Luis Sánchez del Río. Hemos hablado mucho de nuestros mártires mexicanos que han sufrido la persecución religiosa aquí en México. Entonces, yo me tomé la tarea de buscar algunos mártires españoles. Entonces, busqué unos mártires españoles. ¿Por qué españoles? Porque sabemos, es bien sabido que México nace, México se forma en esta mezcla entre el español y el indígena, y ahí nacimos nosotros los mexicanos. Entonces sabemos que en España, cuando llega Hernán Cortés, pues efectivamente trae la iglesia, trae aquellos 12 franciscanos que llegaron en mayo de no recuerdo ahorita la fecha, pero aquellos 12 franciscanos que empezaron con esta evangelización aquí en México. Entonces me fui a ver aquellos hermanos nuestros. Un saludo a todos aquellos católicos españoles que nos están escuchando por aquellos rumbos. Entonces, viendo aquí esta información, veo un dato curioso, que Juan Pablo II, cuando estaba él de papa, él beatificó 468 españoles mártires cuando estaba en su pontificado. Y su santidad Benedicto XVI lleva 530 beatificados españoles. Entonces son un buen que llevan. Entonces aquí tengo unos datos curiosos. Efectivamente, ¿cuál fue la persecución religiosa en España? Pues fue aproximadamente como 10 años después de que fuimos nosotros, que nosotros en México fue la persecución entre 1926 y 1929, que fue la parte más violenta. En España fue entre 1936 a 1939, también duró aproximadamente 10 años después, y también duró como 3 años, casi igual que nosotros. Entonces también ellos tuvieron esa persecución también allá en España. Juan Pablo II beatificó 468, como lo había mencionado. Fueron la información fueron, déjeme verlo, por aquí lo tengo. Los primeros mártires beatificados durante el pontificado de Benedicto XVI, fueron el beato Josep Tapies Sirvant, que ese es uno de los personajes que tengo ahorita para darlos a conocer, y fueron 6 sacerdotes más junto con él. También una cosa muy, muy curiosa con este compañero que les voy a compartir ahorita, se me hace muy, muy interesante. Te digo que fue el mártir, déjame encontrarlo, aquí lo tengo. Fue sacerdote español, fue Josep Tapies Sirvant. Él fue también mártir, él fue sacerdote, entonces él fue perseguido en aquel entonces por la persecución religiosa en España. Este sacerdote nació en 1869 en Pons, España. Fue organista, él tocaba el órgano dentro de la parroquia. Entonces fue en el poblado de Segur, allí en España. Entonces él fue perseguido ahí en España no fue violento, no hizo ningún movimiento, él nada más cuidó de que no blasfemaran dentro de su parroquia. Eso fue lo que él cuidó nada más. Él no participó en ningún movimiento, pero sí cuidó mucho de que su parroquia no la vayan a profanar. Entonces, uno de los datos curiosos que me gustó mucho de este sacerdote, que cuando al ser fusilado, perdonó a sus verdugos, y su grito fue: ¡Viva Cristo Rey! Eso fue su grito antes de ser martirizado ahí en España. Por eso lo escogiste. Por eso lo escogí. Oye, lo que pasa es que ellos, está históricamente también en muchos libros, que posteriormente a la persecución religiosa en México, esta persecución tendió a España, porque era la madre patria. Recuerden, Así España es. fue quien nos trae estos valores cristianos, estas virtudes también del cristianismo. Entonces España toma el mismo grito de México, de Viva Cristo Rey.
Así es. No dicen el de Santa María de Guadalupe porque Guadalupe es patrona de aquí de México, pero a lo mejor dijeron allá y Santa María del Pilar. Ándale. ¿Verdad? Puede ser. Pero España toma el grito de Viva Cristo Rey por la persecución en México. Así es. La fecha que fue martirizado fue el 13 de agosto de 1936 en las puertas de un cementerio vecino al pueblo de Salas, ahí en España. Entonces, muy interesante. Fue el padre Josep Tapies y Servant. Y también yo recuerdo en los libros que nosotros leemos, uno de ellos, Entre las patas de los caballos, yo recuerdo ahí que también muchos sacerdotes españoles se vinieron a México a ayudar, no a la persecución, no a la lucha, sino más bien a poder servir a los creyentes en las celebraciones eucarísticas, en la administración de los sacramentos. Y aquí hubo mucho mártir español también, porque vinieron a ayudar a la lucha encarnada que estaba entre el gobierno y la iglesia en aquel tiempo, y muchos españoles murieron aquí. ¿No te acuerdas de uno que murió lo matan y lo dejan en las vías del tren y lo queman ahí, o sea, vivo, lo rocian con gasolina y lo queman ahí en las vías del tren? Así es. Pues se me hizo muy agradable dar a conocer también un martirio de un sacerdote también español. ¿Por qué? Porque también nosotros como católicos pues nos debemos identificar que efectivamente pues la fe viene de España. Entonces ellos también tuvieron una persecución después que nosotros, y también Viva Cristo Rey. Yo creo que casi estoy seguro que ellos también tomaron este grito recordando también a esta persecución aquí en México, que fueron tan solo a 10 años. A 10 años que ellos también tuvieron sino que también tuvieron esta persecución aquí en España. Bueno, entonces esto fue este martirio de Josep Tapies. Entonces ahorita ya nos vamos a ir a comerciales, compañeros. Ahorita después del corte regresamos con Santa Mónica. Entonces quédense con nosotros. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La sangre de los mártires es semilla está de regreso. Continuamos. Bienvenidos a su programa La sangre de los mártires es semilla. Y pues como sabíamos, ahorita nuestro compañero Brian nos habló del mártir Joseph, que era español, o Josep, que es español, o era español. Josefillo. Pues, para nosotros, José. Para los amigos, Josefillo. José. Y a mí me toca hablarles de otra... Pepillo. Me toca hablarles de otra santa, que es Santa Mónica. Santa Mónica, bendita madre de San Agustín. Dame tu bendición, que ya me voy a dormir. Mira. Sí, me lo sé desde chiquilla. Y pues bien, pues Santa Mónica, bueno, yo lo escogí porque cuando yo me tocó leer la vida de Santa Mónica, se me hizo muy interesante, y ya llevándolo a la vida cotidiana, pues por ahí ha de haber unas cuantas Santa Mónicas en nuestra Tijuana querida, y por qué no por los lejanos Estados Unidos y por donde nos escuchen. Pues Santa Mónica fue una mujer, pues para mí más que, podría decir que mártir, abnegada, se podría decir. Porque ella vivió una vida como de mucho sufrimiento. Santa Mónica nació en Tagaste, al norte de África, en el año 332. No, la historia, por más que busqué, no nos decía el día en que nació, pero su festividad es el 27 de agosto. Ese día se celebra la festividad de Santa Mónica. Y curiosamente la de su hijo San Agustín, que al ser convertido se hace santo, que es San Agustín, es el 28 de agosto, un día despuesito de ella. Y pues Santa Mónica, ella deseaba dedicarse a la vida de oración, y tomando en cuenta que Mónica significa
mujer significa dedicada a la oración y a la vida espiritual. Ay Dios, gracias por ponerme ese nombre. ¿Cuándo naciste tú, Mónica? El 21 de agosto. O sea, ¿te lo pusieron Casi, a propósito casi, no. de la santa? Si te cuento mi historia de por qué me llamo Mónica. Cuéntamela. Pues fíjate que yo un día platicando con mi sacrosanta madre, que en gloria esté, yo le dije, madre. Que también era abnegada como Mónica, Ay, seguramente. sí, yo por creo que tener de una ahí, hija como yo tú. creo que de ayer es de eso de la abnegada. ¿Qué le No, dijiste? yo un día le pregunté, oiga, mamá, ¿por qué me puso Mónica? Y me dice, Pues, oye, ¿qué se cree? me dijo, ¿creerás que tú ni Mónica te ibas a llamar? Y yo le dije, o sea, ¿cómo entonces? Dice, no, tú te ibas a llamar Verónica. Ándale. Pero llega al registro civil y le dice a la chiqui, a la secretaria, y ya le dije, ¿cómo le va a poner a la niña? Pues, Mónica, Verónica. Y que no la escuchó, y que le dijo, Verónica. Ah, no, que mi mamá le había dicho Verónica. Y Mónica, ok. Y ella le dijo, Mónica, pues Mónica, y ella me puso Mónica. Entonces, y yo le dije, ¿y usted por qué no la reclamó? Dijo, no, pues ya se parecían, dice, pues ya que lo dejara. Y por eso me llamo Mónica, o sea, Mira. a lo mejor no tiene Error, nada. por Un error, pero error divino. Y pues Sí. seguimos con Santa Mónica. Abnegada. Mónica pues era una mujer muy abnegada. Ella quería dedicarse a la oración, pero sus padres no, pues la obligaron prácticamente a casarse. La desposaron con un hombre que pues al que ella, la verdad, al principio ella siempre, la historia cuenta que ella no lo quería, ella no deseaba casarse porque ella más bien quería dedicar su vida pues a la oración, a tal vez ser, no sé, religiosa. Pero pues ellos la obligaron a casarse y la desposaron con un hombre al que ella pues no estaba de acuerdo, pero pues en aquel entonces ya ven que Y más desde que ahí, pues que ya más. sufrimiento. De ahí empieza, por decir así, su calvario. Ella deseaba dedicarse a la vida de oración. Patricio era el hombre con el que la casaron. Este era un buen hombre, dicen, trabajador, pero terriblemente pues mal geniado y además pues mujeriego, imagínense, jugador y sin religión, ni gusto por la espiritualidad. Por eso dije, mujeres se van a identificar una que otra con ella. Y por eso la escogí más bien, porque aquí mis compañeros me conocerán que soy medio. La hizo sufrir lo que no estaba escrito y por 30 años ella tuvo que aguantar pues a su marido y tremendas cosas que le hacía. Le gritaba y por lo menor pues de disgusto pues la maltrataba. Nunca se atrevió a levantarle la mano a ella, porque yo creo por gracia de Dios. Oye, qué bueno que ya en nuestros días no existe nada de eso, ¿verdad? ¿Tú crees? Ay, qué bueno, yo le agradezco mucho a Yo Dios. también, pero dije, por si las dudas, dije, me voy a aventar a Santa Mónica, no vaya a ser Ay. que por ahí todavía exista uno que otro Mamá, aspírale a Patricio Santa por ahí. Mónica. Y fíjate que sí, porque esto comienza diciendo, Santa Mónica sigue rogando por las madres, Mira. por los hijos y por las esposas y los maridos, y por todos los pobres pecadores que necesitan convertirse. Así que por ahí, mujeres, si tienen un marido por ahí renegón que no quiere ir a misa, o algún hijo que por ahí se le está saliendo del redil, pues ya saben a quién invocarse, a Santa Mónica. En aquella religión del norte de África, pues las personas se dice que eran sumamente agresivas. Y además, pues las esposas le preguntaban a Santa Mónica que cómo le hacía ella para aguantar a ese marido que tenía. Y aparte, pues ella ya tenía hijos. Ella empezó a hacer su familia y le llegaron los hijos. Y tenía uno en particular que era el que le hacía sacarle canas verdes. Se llamaba Agustín. Ay, Agustincito. El Agus. El Agus para los cuates. Pues ya tiene a San Agustín. Bueno, en aquel entonces todavía no se convertía. Era Agustín, el hijo que le daba más problemas, que creo que eso todavía sigue siendo de nuestros días. Todo en cada familia hay uno, o debe haber uno por ahí. Y pues ya para irme un poquito pues más rapidín y que mis compañeros comenten conmigo, cuando muere el esposo de Mónica, que era Patricio, cuando muere su padre, Agustín tenía 17 años, ya porque queriendo no vamos a matar dos pájaros de un tiro, vamos a hablar de Santa Mónica y también de la conversión de Agustín. Y empezaron a llegarle a Mónica noticias de que cada vez eran peores, de que el joven llevaba una vida pues muy poco santa en aquellos tiempos, pues si ahora es escandaloso, imagínense antes, ¿no? Ya sabremos. Que una enfermedad, que el temor a la muerte, la hizo sufrir tanto que esta mujer pues ya no hallaba qué hacer. Ella lloraba y le imploraba a Dios y le pedía, Señor, ¿qué hago con mi hijo? Ya había padecido con el marido por años, por más de 30 años, y dice, bueno, pues ahora mi hijo. Y pues ella sigue
sigue su calvario con el hijo, con Agustín, y pues ya un día tiene una visión, pero sucedió que en esos días Mónica tuvo un sueño en el que vio en ella, estaba en un bosque llorando por la perdida espiritualidad de su hijo. Ella le imploraba a Dios: Señor, pues conviértemelo, cámbiamelo. Él era pues borracho, tomaba, mujer con mujer, andaba del tingo al tango. Pues en nuestra nueva era, ¿cómo le podremos llamar? Pues hagan de cuenta un nini en ¿Sí? estos días. Ok. Así Sí, un un nini, ni trabaja Ni ni, trabaja, estudia. ni estudia, O sea, ni ese que nada, es un ni- baquetón, pues. ni se levanta temprano, ni Ajá, nada. ni nada. Mira. Hagan de cuenta, San Agustín antes era un nini. Entonces, Ay, pues yo sí nini, pero un nini muy estudioso. Un nini Era muy muy, sabio. muy Bueno, sí. inteligente, ¿eh? sí, pero a veces, como decimos, ¿de qué te sirve saber todo si no lo llevas a Sí, sí, sí. la práctica? Claro, claro. Un nini. Un estudiante de filosofía que sí estudia mucho, pero pues nomás no hace nada. ¿verdad? Ándale, Se la pasa exactamente. Así, deliberando cosas de la vida. Traducido a nuestro vida cotidiana, pongámoslo así. Como Ándale, lo porque acaba de quiero hacerte describir muchas nuestra preguntas, compañera. No preguntes tanto, por favor. Ay, no, y bueno, pues aquí a Santa Mónica, y ella imploraba mucho a Dios por la conversión de su hijo. También debemos de enfatizar que su marido, Patricio, también antes de morir se convirtió, se hizo católico. Debemos de recordar que Patricio se convirtió. ¿Llegó su conversión? Sí, también, por eso me gustó Santa Mónica, fíjate, porque no solo ayudó a convertirse al marido, sino al hijo, y pues ella se Ella santificó. siempre buena, sí, Pues sí, claro. pobre mujer. Y a lo mejor era un martirio de alfilerazo. ¿Se acuerdan que el martirio de alfilerazo es el martirio de soportar las cosas pequeñitas, pero Sí. soportarlas por Dios? A lo mejor Mónica no fue ni misionera, ni fue violentada, ni nada, pero de alfilerazo, de día con día, aguantar las agresiones del marido, la relación con su hijo también tan fuerte, pues sí. La convicción que debería haber tenido Santa Mónica para aguantar tantos Sí. años, y ella, convencida de su fe, Claro. seguir rezando y seguir ayudando a los demás, que a pesar de que Patricio no era una persona de oración, pero tampoco le impedía a su esposa que Ajá. también, que sí hiciera oración. Entonces, Sí, porque también dice que, como les comentaba, en aquella región dicen que los maridos pues eran muy violentos, y las vecinas iban y le preguntan: oye, pues tú cómo haces si el tuyo es peor que el mío. Ella, ¿qué es lo que decía? Es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo, y como para pelear se necesitan dos, yo no acepto la pelea, pues no peleamos. Ay, ¿Qué Dios, tal? yo lo aprendí re bien eso. no pero- falta que lo lleves a la práctica. No, Ahora Nomás nomás te lo llevo llévalo a a la la práctica y ya estamos del otro lado, Mónica. No, y sí, por eso te digo que me cae re bien Santa Mónica. Bueno, casi nada, ¿verdad? Pero ahí la ¿Y llevo. qué importancia tendrá la mamá? ¿Cuán importante es la fe de la madre para la relación de los hijos con Dios también? No sé si me expliqué, Sí, pero ¿qué tan importante es la fe de la mamá para llevar a los hijos a Dios más bien? Juan, yo creo que es la principal. Si no es como dice Brian, lo fundamental sería lo principal. Porque yo creo que la base de nosotros como hijos, cuando uno es pequeñito, así como te enseñan la doctrina o el catecismo, yo pienso que lo fundamental para nosotros es el ejemplo de la madre. Porque yo ya, poniendo mi ejemplo, yo veía a mi mamá, ella era súper, por decir así, devota. Y eso es lo que a nosotros nos inculcaron, y yo creo que eso es lo que si uno ve es lo que uno aprende. Claro. Entonces, eso es lo más importante. Si uno ve que la madre es tal o cual así, es lo que uno va a hacer. Yo siempre he dicho que los padres, el mejor ejemplo de los hijos son los padres, y el reflejo de ellos somos nosotros. Entonces, uno no ve más que uno no aprende más que lo que ve. Entonces, como dices tú, para mí es lo fundamental, o fue lo fundamental. Si mi madre no me hubiera dado esos principios o esa creencia, yo no estuviera aquí. Así es. Y bueno, nos vamos a un brevísimo corte y regresamos hablando de otra santa mártir blanca, Santa Rita de Casia. Comenzamos. Regresamos. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en
La sangre de los mártires es semilla. ¿Cómo se vive en comunidad Koinonía? El sentido de vida de quienes pertenecen a la comunidad se encuentra en Dios, en su Evangelio, en los valores e ideales que nos proponen a través del magisterio de la Iglesia. El estilo de vida de quienes pertenecen a la comunidad debe ser congruente con la alianza o compromiso con el Señor y con los hermanos. Esta alianza o compromiso debe vivirse en todo tiempo y lugar. Como miembro de la comunidad, se requiere una actitud de conversión continua y progresiva a Cristo, obediencia a su palabra, apertura al Espíritu Santo y a sus dones, rectitud de vida y responsabilidad para servir en comunión con los pastores de la Iglesia. Koinonía Radio, contáctanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos, y desde el interior de la República marca 01800-788-7606. Puedes también consultar nuestras páginas www.comunidadcoinonia.com y www.tjcatólico.com. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonía Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. Objetivo de Koinonía Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonía, lo que somos, lo que vivimos. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La sangre de los mártires es semilla está de regreso. Continuamos. Ya estamos de regreso en este programa La sangre de los mártires es semilla. Qué feliz me pone esta llamada. Tenemos una llamada de Paola García de Puerto Rico. Tenemos aquí sacerdotes de Puerto Rico, el padre Elías, que es un padre muy bueno, muy santo, y es uno de los pocos padres que conoce el rito en latín aquí, cuando el tridentino. De hecho iba a darle los votos perpetuos a unas religiosas, pero le pidieron el rito tridentino, y es uno de los pocos, y es de Puerto Rico. Saludos para todo Puerto Rico. Saludos a Puerto Rico. Y Paola también, Paola se llama. Paola García. Paola García. muy bien. Muchos saludos a Lulú, dice, y a todos en cabina. Me gusta mucho su programa, los felicito por su buen trabajo y les mando un abrazo a todos y bendiciones. Bendiciones también para todos ustedes. Bendiciones a todos de Puerto Gracias, Rico. gracias por estar con nosotros. Pau. Pau, vamos a regresar. ¿De quién vamos a hablar ahora, Lala? Vamos a hablar de Santa Rita de Casia. Santa Rita La de Casia. Ella nació en Italia, en Casia. Nació en mayo de 1381 y su muerte, que es su festividad, fue el 22 de mayo de 1457. Ay, esta santa, la verdad, a mí me tiene muy conmovida, muy sí, estoy muy impresionada de lo que ella es. Ella se dice que desde niña, desde que era bebé, Dios puso en ella algo especial. Ella dice que cuando era bebé, que cuando nació, un puñado de abejas blancas
se colocaron en sus labios y la alimentaban de esa miel, y claro, sin hacerle daño. Entonces ella era una niña así. Y yo Dios, haciéndola una vez así. sí. Dios, desde que nació, Dios a ella le tenía ya algo para ella grande, que ella a lo largo de su vida pues siempre aceptó. Ella fue una niña buena, desde niña, buena. Sus padres eran unos también hombres de Dios, muy, muy buenos. A ellos le decían los pacificadores de Jesucristo, porque ellos cuando había problemas en sus comunidades, con los vecinos, con quien sea, en esos tiempos se vivían tiempos difíciles, hablan de tiempos donde había mucho odio, había mucho rencor, había mucha violencia. Y cuando había algo fuerte llamaban a los padres de Casia para tranquilizar los Como ánimos. moderar, Sí, apaciguar. los moderadores, por eso eran los Bueno, pacificadores. la regla era el ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? O sea, me haces, te hago, venganza tras venganza tras venganza. ¿Era? En verdad, esperemos. Híjole. Sí. pues es que Y, está fíjate, y tremendo. desde entonces, pues ella viene de esos padres que tenían una gran confianza en Dios y la transmitían. Ujú. Ellos así transmitían eso. La gente confiaba en ellos, la gente acudía a ellos cuando tenían esos problemas fuertes de violencia, de falta de paz en sus comunidades. Ellos al crecer, como ya eran grandes, ellos a su hija le piden que se case. Entonces ellos, para sentirse tranquilos, le consiguen un marido también. Y ella era muy obediente. Ella, por obediencia, ella se casó. Por obediencia. Ella siempre quiso ser religiosa. Ella en su corazón, ella deseaba entregar su vida a Jesús totalmente. Y ella, por obediencia, pues se casa. Pero no fue una buena elección, pues su esposo sí no salió un hombre muy bueno, era un hombre de un carácter fuerte. Tal vez sí era parrandero, sí era pachanguero, mujeriego. Para variar. Para variar. Para Y variar un poco. de las mejores familias de Casia también, Sí. de aquel territorio, ¿no? Sí, eran con dinero. Sí. Eran de gente de dinero, Adineraditos. entonces ellos, pues sí, hombre prepotente que pensaba que él pues todo lo podía. Ella tuvo unos gemelos que eran niños tranquilos, pero ya al crecer también perdieron esa tranquilidad, porque su esposo, de hecho, antes de que él falleciera, él se convirtió, él con tanta oración de Rita, de Santa Rita, ella igual toda la violencia que él tenía, ella la convertía, ella no. Ella, la violencia que él daba, ella le daba amor. Todo lo que él le daba a ella, le regresaba con amor, con cariño, con comprensión, con cuidados, al igual que a sus hijos. Pero su esposo, ella logró convertir a su esposo, ya después era un hombre de Dios, de iglesia, de estar bien, pero desgraciadamente él atrás dejó pues todo eso, ¿no? Claro. Traía de atrás esa Venganza, violencia. sí. Había sus amigos, enemigos, pues no cambiaron a lo que él cambió. Entonces pues un día él no llegó a su casa, él lo encontraron muerto, y sus hijos pues se enojaron muchísimo, y ellos juraron vengarse de los asesinos, y ellos pues se fueron a buscar a los asesinos, y Santa Rita lo que hizo, ella antes que nada fue la confianza a Dios. Y ella lo que hizo, que híjole, no sé si yo lo haría o que sería muy difícil, fue ofrecerle la vida. Ella le dijo con toda la confianza a nuestro Señor: Señor, prefiero que sus almas no se pierdan, que no se pierdan sus almas, prefiero entregártelos a que sus almas se pierdan en el pecado. Santo Entonces, Dios la escuchó, regresaron sus hijos, se calmaron, ellos se enfermaron gravemente, los dos. Había una enfermaron. peste en aquel tiempo. Sí, había una peste, exactamente, y ellos se enfermaron, y ella los cuidó con amor, con paciencia, con todo, y a final de cuentas pues ellos murieron. Ahorita que dices esa frase de que Señor, prefiero entregarles tu alma que se pierdan, se me vino a la mente así rapidísimo, ¿cuántas madres estarían dispuestas a pedirle eso a Dios hoy en día? Ustedes que son padres, digo, yo todavía no he tenido la gracia o la dicha de ser
mamá, pero ustedes que son padres de familia, ¿quién se atrevería a decirle a Dios en estos tiempos, decir, Señor, prefiero que te los lleves a que se pierdan? Y ser una Santa Rita de Casia. Tú, Lala, que eres madre de familia. Fíjate que tan solo yo, el pensarlo, el que ya ves como esa, a veces la mente se nos va... ¿Se va? Se va. Y tan solo de pensarlo yo, Dios mío, si un día perdiera a mis hijos, o sea, ¿qué haría? El solo hecho de pensarlo duele y me pone así como... mal, pues. Te sube la azúcar. Sí. Se pone dulce. Se pone dulce. Me pongo dulce e imagínate hacer esta petición. Pues fíjate que yo conozco una persona, una señora, bueno, no es cierto, no la conozco. Es que, y no es señora. Y no es señora tampoco. Era señorita de las dientes. Oigan, no, supe de un testimonio de una señora, probablemente ustedes también la recordarán, fue un testimonio que surgió dentro de uno de nuestros retiros. Una señora que tenía un hijo, o tiene un hijo, que era vicioso, pero hasta el cansancio, drogo, alcohólico, todos los vicios que quieras. Y la señora estaba un día, o sea, se preocupaba porque su hijo salía y tardaba días en regresar, y ella pues angustiada y mortificada porque pasaba días, semanas sin ver a su hijo, y en una de esas tantas el hijo llega a la casa, está dormido, y ¿saben qué hace la señora? ¿Qué? Le rompe las piernas. Yo agarré un leño y se lo partí en el lomo. No, le rompe literalmente las piernas para que no tenga posibilidad de moverse, de salir ya de ahí y rehabilitarlo. O sea, creo que eso también es algo, es una medida drástica, fuerte. Pero en este caso, con uno como cristiano, ¿eso sería malo? O sea, ya poniéndolo en balanza, no sé. ¿Es malo o es bueno? Corazón de madre, mira, para mí creo que la señora actuó bien, la verdad. Para mí también. No sé, a lo mejor es una medida drástica. ¿Le quebrarías los pies a tu hijo para que no Uno se sí lo tiene en la cabeza, o sea, uno sí lo tiene en la cabeza. Yo, por ejemplo, a veces me dijo, ay, hijo, con ganas de amarrarte y ponerte ahí, o sea, uno sí tiene como esas cosas así. Yo creo que pero estamos hablando de que esta señora era una verdadera inconsciencia del hijo, una inconsciencia total del hijo. Depende de las circunstancias, Sí, ¿no? si hay una posibilidad de diálogo con el hijo, pues no tienes por qué llegar a eso. Mira, mamá, sí entiendo, ¡cállate! Pues no, digo que esto ya era una verdadera inconsciencia y lo hizo para mantenerlo en casa al hijo y rehabilitarlo. Yo creo que no hay maldad en eso, porque no hay una intención de dañar, al contrario. De dañar, y ya le rompió. Ay, es que no sé cómo decirlo. Pero podría decir, claro, de los males el menor, ¿no? Pero para mí fue un actuar drástico, pero necesario. Así de fácil. Es preferible entrar al cielo cojo a que con todas tus piernas en el infierno. Entonces no hizo mal. Síguela, Rita. A ver, Lala, y luego. Síguele. Hablamos entonces de que Rita ofrece a sus hijos. Ofreció a sus hijos y se mueren. Santo Dios. Se mueren. Ella pues con ese deseo de toda su vida de ser religiosa, ella pide entrar a una comunidad religiosa. No le dan, no fue fácil para ella, porque en ese tiempo ellas querían jóvenes, muchachas solteras, sin hijos, que no hubieran sido casadas, claro, con fuerza, mujeres fuertes, pues. Entonces para ella Santa Rita no se les hacía esa mujer, pues. No era la candidata ideal para la congregación. Entonces ella pedía mucho a sus intercesores. Lulu, ¿me puedes ayudar con sus intercesores? Sí, sus intercesores. Juan el Bautista. Ay, San Agustín. San Agustín, ajá. Ay, de algo serviste, San Agustín. San Agustín. Juan el Bautista y San Agustín principalmente. Sí, ellos fueron sus intercesores, y ella les pide que ayuden, que intercedan por ella para poder entrar. Y en una noche ella escucha 3 voces y 3 llamados que le hablan, y le dicen que ella va a poder entrar. Y ella, de una forma o de otra, hay una prueba muy importante donde ellos la llevan al monasterio donde ella quería entrar, y las hermanas la ven, y pues para ella no queda duda que es Dios quien la trajo ahí, y ahí ella... Aquí encontré un dato, Lala, en la congregación que mencionas fue
con las monjas agustinas. Ah, mira, mira. de Agustín. Y es patrona del Perú. Patrona del patrona Perú. Saludos a los Sí. peruanos. Sí. Sí. Ella, su principal, ella fue adoradora de Cristo, o sea, ella del crucifijo, de la cruz, De la pasión. de la pasión de Cristo. Entonces ella oye a un predicador y ella le pide a Cristo con todo su ser vivir, acompañarle en ese martirio. Y Dios le concede con la llaga en la frente, con una Wow. llaga profunda en su frente, que a diferencia de otros santos que era que normalmente las llagas eran de un aroma, de una fragancia bella, la de ella no, la de ella era maloliente, olía Fétida. terrible, fétida. Y ella se tiene que aislar, se aisló por 15 años. Wow. Porque nadie soportaba Sí, sí, ese sí. olor. Entonces ella fue uno de sus grandes sacrificios. Hay más, pero regresando, terminamos después de Pausa. de esta pausa, regresamos con Santa Cecilia. Ay, Dios mío, con Santa Cecilia, que la voy a decir yo. Oye, nada más para terminar con Santa Rita, fíjate que yo estoy muy impactada. Dice, el cuerpo de Santa Rita está Sí. conservado en En- perfectas condiciones, está incorrupto, Ujú. está incorrupto, pero espérense, ahí les va. Fue conservado perfecto por varios años y a veces daba una fragancia dulce, ya cambia de esta fragancia De fétida, ya fétida cambia a a ser dulce. dulce. En la ceremonia de beatificación de Santa Rita, el cuerpo de la santa se elevó y abrió los ¿Levitó? ojos. Imagínate. Santo Dios. Listo parado. Ay, Si las sí, personas que estaban ahí no se convirtieron ya Sí, de pues plano, sí. ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a la pausa, regresamos, vamos a hablar de Santa Cecilia. Ay, El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La sangre de los mártires es semilla está de regreso. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en el último bloque de este programa, La sangre de los mártires es semilla. Hemos hablado de 3 santos mártires de diferente manera. Un mártir de sangre que fue el mártir Joseph de español, sacerdote español. También hablamos de Santa Mónica, que nosotros la llamamos una santa de alfilerazo, ¿no? Porque del día con día fue santificándose en sus obras. Santa Rita de Casia o de Cascia, como se dice en italiano. Ay, yo digo Cascia, quién sabe si se dirá así, ¿eh? Pero también es una santa de sangre, pues porque aunque no fue violentada, pero con esta llaga que tuvo en la frente de Cristo, pues qué más dolor nosotros queremos y esperamos. Y yo les voy a hablar de Santa Cecilia, la santa de los músicos, virgen mártir de la iglesia primitiva, patrona de los músicos, y su fiesta es el 22 de noviembre, que coincide y es muy cercana a la fiesta de Cristo Rey. En el oficio de su misa se dice: cantad a Dios con maestría y con júbilo.
El culto de Santa Cecilia, bajo cuyo nombre fue constituida en Roma, es en una basílica del siglo V. Se difundió ampliamente a causa del relato de su martirio, en el que es ensalzada como ejemplo perfectísimo de mujer cristiana, que abrazó la virginidad y sufrió el martirio por amor a Cristo. Cecilia fue de una familia buena, de una familia pues pudiente en la medida de sus necesidades, y sus padres también, como es el caso de muchas santas de aquellos tiempos, pues la dan en matrimonio a Valeriano, un hombre que también era un tanto brusco, un hombre que era un tanto pues enojón, malgeniudo, pero estaba firmemente convencido de hacer una familia con Cecilia, con ella. Sus padres la casan finalmente, y después, cuando están los dos, el día de la celebración del matrimonio, se dice que los músicos tocaban y los invitados se divertían, pero Cecilia, mientras estaba en esta fiesta de su boda, se sentó en un rincón a cantar a Dios en su corazón y a pedirle que la ayudara. Por eso también se le reconoce como la santa de los músicos. Ahí escuchamos la música un poquito. Es que estamos hablando de Santa Cecilia. Mientras ellos se divertían, ella le cantaba en su corazón a Dios. Cuando los jóvenes esposos se retiraron a sus habitaciones, Cecilia, muy armada de valor, le dice a Valeriano, le dice muy dulcemente: mira, tengo que comunicarte un secreto. Has de saber que un ángel del Señor vela por mí. Si me tocas como si fuera yo tu esposa, el ángel se va a enfurecer y tú vas a sufrir las consecuencias. En cambio, si me respetas, el ángel te amará como me ama a mí. Valeriano, ¿tú crees que le iba a creer? O sea, no me toques, mira, es que un ángel, oye, es mi noche de bodas, somos recién casados, somos jóvenes. Y la pone a prueba. Valeriano le dice: ok, muéstramelo. Si realmente es un ángel de Dios, haré lo que me pides, pero muéstrame a ese ángel. Y Cecilia le dijo, bueno, como Valeriano no era un cristiano, no se había hecho bautizar, le dice: pero es que para que tú puedas ver a ese ángel necesitas bautizarte, si no, no puedes verlo. Yo soy bautizada, yo creo en Dios, soy creyente, por eso lo puedo ver. Pero como tú no te has bautizado, no puedes verlo, hazme caso. Entonces le dice Valeriano: está bien, me voy a bautizar. Él, pues para lograr su cometido finalmente, está bien, me voy a bautizar, pero si no logro ver a ese ángel, tú serás mi esposa y de carne y todo, ¿no? Vamos a estar juntos. Finalmente se bautiza Valeriano y Santa Cecilia con todo su corazón le pide a Dios que convierta a este hombre a través del bautismo, y se logra la conversión. Yo creo que dije que se le aparezca el ángel de verdad. No, espérame. Entonces bautiza a Valeriano, se hace bautizar, logra la conversión. No, le dice: oye, ya me bauticé, ahora sí, le dice a Cecilia. Dice, y Cecilia: pues bueno, vamos a la habitación. Van a la habitación y a que no saben quién está ahí. El ángel. El ángel, claro. Y Valeriano ve al ángel. Y junto con Cecilia ven al ángel juntos, y desde ese día, después del bautismo de Valeriano, ellos empiezan a vivir una relación de hermanos, esposos, hermanos, y ella se mantiene virgen, y se mantiene siempre virgen, y Valeriano junto con ella se mantienen en castidad, siendo esposos castos y obedeciendo a Dios siempre. Cuando viene la persecución, estamos hablando de la iglesia primitiva, viene la persecución y empiezan pues a perseguir a la iglesia, surgen muchos mártires, y Cecilia se conmueve de estos muertos, de estos mártires que están muertos, de sus cuerpos inertes, pues. Entonces ella le pide a Valeriano: oye, Valeriano, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo con estos cadáveres, son cristianos finalmente, son hijos de Dios, bautizados. Y ellos empiezan a darle santa sepultura, empiezan a recoger los cadáveres de cristianos asesinados por la fe, y empiezan a darle sepultura. Se enteran los perseguidores de los cristianos, se enteran que Cecilia junto con su esposo están haciendo eso, y empiezan a atacarlos a ellos. Se van primero con Valeriano, y a Valeriano lo matan. Mártir. Y es mártir Valeriano. Entonces Cecilia hace lo propio con el cuerpo de su esposo, y ya resulta que ya Cecilia
acaba de sepultar. Ella continúa, Valeriano muere y ella continúa todavía rescatando los cuerpos para poderle dar una santa sepultura. Cecilia sepultó 3 cadáveres más y después fue llamada para renunciar a su fe. Ya la toman la apresan para decir, o sea, ya nos tienes cansados, tú también vas a irte junto con ellos, pues si tanto los quieres a estos cristianos, a estos mártires, pues órale, tú también vas para allá. Le hablan y entonces empieza Cecilia a tener una plática con sus verdugos y reniega de tu fe, búrlate de tu fe, búrlate de Cristo. Y Cecilia, pero es que ¿por qué yo amo mucho a Jesucristo? Porque Jesucristo dio su vida. Bueno, pues convierte a los verdugos. Se convierten en los verdugos y la dejan salir. Después se enojan mucho porque, bueno, ¿por qué dejaron salir esta mujer? Pues es que ya creemos en Cristo también nosotros. Oh, que la canción. Esas son las grandezas de Dios. Entonces, la vuelven a tomar, le vuelven a hacer un nuevo juicio y empieza ya su martirio. La atrapan con argumentos falsos, se empiezan a burlar de ella. Finalmente, Almaquio, que es una de los poderosos alcalde ahí, de Roma, el alcalde, la condenó a morir sofocada en el baño de su casa. Pero por más que los guardias pusieron en el horno una cantidad mayor de leña, Cecilia pasó en el baño un día y una noche sin recibir daño alguno. Cuando abren la puerta sale muy contenta, bien a gusto, bien tranquila, todos muy limpia ella. Entonces el prefecto envió a un soldado a decapitarla, o sea, Le cortan la cabeza. Zahócatelas. El verdugo descargó 3 veces la espada sobre su cuello y la dejó tirada en el suelo. Cecilia pasó 3 días entre la vida y la muerte. En ese tiempo los cristianos acudieron a visitarla en gran número. La santa llegó a su casa, a casa de Urbano, que fue papa, y le confió el cuidado de sus servidores. Fue sepultada junto a la cripta pontificia en la catacumba de San Calixto. O ¿Qué sea tal? que después Pero ni de siquiera- 3... No le lograron cortar la cabeza, pero quedó ya por supuesto dañada y Pero muy- después de 3... 3. Y estamos hablando de que usaban instrumentos realmente fuertes para y decapitar. era dura de cabeza. Literalmente. Literalmente. Era dura. Cabe mencionar que al meterla al horno, lo que querían hacer estos verdugos es que querían sofocarla con los gases que salían del fuego, ¿no? De lo que era la leña. Entonces es bien sabido que cuando hay un fuego o tú estás expuesto al humo, pues el dióxido de carbono te asfixia, Claro. es veneno para uno. Ujú. Y ella durando, ¿cuánto, comadre? Un día y una noche. Todo un día y una noche. Y así con Y ya deja el asfixio, que 3 veces y ni así lograron, así o sea, es. lograr Sí. que muriera exactamente por lo que querían, que el objetivo era decapitarla y ni así. Todavía Así es. dices que todavía la llevan a la casa y ahí termina Mira. su agonía. Pues Ay, ahí Santa está. Y Santa Cecilia, pues obviamente es una mártir de sangre, mártir roja, Mártir porque roja. muere pues violentada, con una fuerte violencia, pero gracias a Dios, mira, fue un gran instrumento de Dios para la conversión de muchos, incluyendo sus verdugos. Y ahorita que dices el instrumento. Papa Urbano le tenía un cariño muy especial y el Papa Urbano sabía de sus virtudes en vida, por eso también la tuvo viviendo en su casa, hasta el tiempo de su muerte. Ahorita que dijiste instrumento, ¿por qué dijiste al principio que es patrona de los músicos? Porque ella ¿En su boda? escuchó en su boda, mientras los músicos estaban allá ellos Tocando. cantando y se divertían, ella se arrinconó en un momento para pedirle a Dios que le ayudara a mantenerse virgen para en ya. ese día de su boda, y ella escuchó arpas de ángeles. Ay, por eso ella es el Patrona de músicos. de músicos y se representa a ella con un arpa, ¿no? Así es, Oh, sí, ya. sí, esa es su Muy representación. interesante. Ya nos vamos a ir, nada más quiero mandar un saludo a Daniel González y Fernanda Quintana, son un matrimonio de Ciudad Victoria. ¡Bravo! ¡Ay! Tamaulipas, si no me equivoco. ¡Viva! Simplemente un bello programa, dice. Tenemos tiempo viéndolo,
pero hoy nos animan a mandar un saludo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué bueno que los animamos. Sí, Lulú, felicidades por tu gran don de predicación en estos medios de comunicación. Dios les bendiga, recen por mí, que me haga mártir de sangre, que Dios me... Anda, pues. Ay, pero me voy a asfixiar. Pero no con humo. Que no con humo. Con gas. Que Dios decida para nosotros que tenemos el carisma del martirio, lo que Él quiera. Dice, gracias por el programa y por todo Koinonia Radio. Muchas gracias, que Dios les bendiga a todos ustedes. Esperemos que estos programas sean de gran provecho para nosotros y de ejemplo y de esperanza también para buscar en nosotros el martirio y la santidad sobre todo. Y si la santidad se nos da a través del martirio, pues que así sea. Yo les deseo a todos ustedes un gran martirio y ustedes deséenmelo a mí también. Y rojo. Y rojo. Gracias, compadrito. Muy buenas tardes, gracias por escucharnos, nos vemos a la próxima y hasta luego. Muchas gracias por habernos escuchado y pues nada, Dios les bendiga y de nosotros que no se olvide. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Mi nombre es Lourdes Gutiérrez Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio, Lulú Calzada, y miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Gracias por habernos acompañado este día en tu programa. La sangre de los mártires es semilla. Te esperamos en la siguiente emisión aquí en Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga. Sí, yo muero por Cristo, que no muere jamás. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor. Koinonia Radio termina su transmisión especial de la Santa Misa Dominical.